Me desperté pensando que lo más duro ya había pasado, pero no. Ese fue solo el inicio. Lo que me dolió no fue el coma, fue lo que me hicieron mientras yo no podía defenderme. Imagina abrir los ojos después de 6 meses y que lo primero que escuchas de tu propio hijo sea: «Mamá, la casa ya no te pertenece». No por robo armado, no por accidente, por decisión familiar. Él se llama Eduardo, mi hijo. El mismo al que crié sola, al que le pagué la universidad, al que alimenté más con amor que con dinero. Y la frase no vino sola, vino acompañada de ella, Fabiana, su esposa. Una mujer que sonríe con la boca, pero te evalúa con los ojos. La clase de persona que llega midiendo los metros cuadrados del cariño, para después ponerle precio. ¿Por qué un hijo entregaría la casa de su madre, como si fuera un mueble viejo? ¿Qué clase de herencia emocional rompe a alguien por dentro al punto de borrar a quien lo crió? Esto no es una historia de salud. Es una historia de traición, de dinero, de poder, y de una injusticia tan brutal que podría pasarle a cualquiera. Pero me pasó a mí. Y si estás leyendo esto, quédate hasta el final, porque la verdad te va a doler. Esta es la historia de cómo me borraron en silencio, de cómo usaron mi nombre mientras dormía, de cómo convertí la rabia en justicia, porque me quisieron enterrar simbólicamente, pero me desperté. Y lo que descubrí cuando volví a casa te va a dejar sin aliento. Contame en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia? Quiero saber hasta dónde está llegando esta verdad. Desperté sin saber dónde estaba, como si me hubieran arrancado de otro mundo. Las luces del techo me cegaban, el pitido de las máquinas me perforaba los oídos y mi cuerpo no respondía como antes. Una enfermera dijo mi nombre como si ya lo hubiera repetido 1000 veces, pero yo no recordaba ni cómo había llegado allí. Sufrió un accidente, señora Dalva. Estuvo en coma 6 meses. ¿6 meses? ¿Y qué pasó con mi casa, con mi hijo, con mi vida? Mi cabeza no dejaba de girar. Era como volver a nacer, pero con más miedo que esperanza. Un médico, con expresión de funeral, me explicaba que no esperaban que yo me recuperara, que había tenido suerte, que debía agradecer a Dios. Pero todo lo que yo sentía era un vacío enorme, como si mientras dormía, el mundo hubiera decidido seguir sin mí y no dejarme volver. Con cada palabra, notaba que algo no encajaba. Había una capa de sufrimiento escondida en los ojos de los enfermeros. Comentaban entre ellos cosas que no terminaban de decirme. Uno murmuró, sin darse cuenta: «Fue un milagro que despertara». Y pensé: ¿por qué hablan como si yo ya hubiera muerto? ¿Qué perdieron durante esos meses? O mejor, ¿qué me quitaron? Quise preguntar por mi hijo, Eduardo, pero nadie supo decirme cuándo vendría. Eso me estremeció más que cualquier diagnóstico. ¿Dónde estaba mi familia? ¿Por qué no había flores, cartas, fotos, ni una nota? Era como si me hubieran encerrado en ese hospital para borrar lo que fui. Y en el pecho, una intuición persistente. Aquí hay algo más. Algo que todavía no me están diciendo. Entonces lo entendí. Esto no se trataba solo de salud. Había una verdad chocante flotando en ese silencio incómodo. Y si me aferraba a la vida, era para descubrirla. Porque si hay algo peor que la muerte, es despertar y darte cuenta de que ya te enterraron simbólicamente. Yo aún no lo sabía, pero lo que estaba por venir iba a doler más que cualquier fractura. Me quedé mirando el techo, respirando con dificultad, sintiendo que algo mío, más valioso que cualquier órgano, ya no estaba. Mi casa, mi libertad, mi hijo, no lo sabía, pero la sensación era clara. Había un secreto en movimiento, y estaba a punto de ser revelado. Fue en esa cama blanca, aún con la cabeza pesada y el cuerpo paralizado, que escuché la frase que lo cambió todo. «No te alteres, mamá, pero hay cosas que tenés que saber». Mi corazón empezó a latir más fuerte, no por miedo a morir,
sino por ese instinto que solo se activa cuando sabes que se viene una bomba. No era un problema de salud. Era algo más profundo, más podrido, más familiar. Y él aún agregó: «Pero espera a que te recuperes. No quiero que te hagas daño». ¿Esperar? Ya era tarde. Era la típica frase que duele más que cualquier verdad. No quiero que sufras ahora. Claro, porque guardar una traición siempre es más cuidadoso que enfrentar el dolor de una sola vez, ¿no? Ahí, entre tubos y medicamentos, empecé a entender que eso no era solo un accidente. Era herencia, era patrimonio, era una decisión cobarde tomada mientras yo estaba inconsciente. Y lo supe. Alguien que debía protegerme me vendió. Y si estás leyendo esto, quédate hasta el final, porque esto no es un cuentito de madre e hijo. Esto es lo que pasa cuando te convertís en un estorbo en la vida de quien más amás. Es lo que pueden hacer con tu casa, tu memoria, tu historia. Si estás lo bastante débil como para no poder defenderte, yo soy la prueba viva de eso. Y lo que descubrí te va a revolver el estómago. Recuerdo a una enfermera que me susurró: «La familia es complicada, señora Dalva». No lo entendí en ese momento, pero después todo cobró sentido. Ellos sabían, sentían el olor de la injusticia flotando en el aire. ¿Y yo? Yo solo quería salir de ahí para correr detrás de la verdad. Porque cuando el dolor viene con cara de pariente, duele distinto. No se cura con pastillas, solo con justicia. Me vi atrapada en un limbo, mi cuerpo débil y mi alma ardiendo. La indignación me invadía. Algo había sido hecho a mis espaldas, y todo estaba envuelto en un secreto. Familiar, financiero y moral. No era solo una propiedad, era el alma de un hogar, el cimiento de una vida entera. Y alguien de los míos, decidió borrarlo. Me quedó claro que esa historia no iba a terminar en ese hospital. Eso era solo el comienzo. Si crees que ya viste deslealtad familiar, espera a escuchar lo que hizo mi propio hijo. Y lo peor, no lo hizo solo. Fue en ese cuarto estéril, aún con tubos en mi cuerpo y los nervios al límite, donde escuché la frase que me abrió una herida invisible: «Mamá, hay cosas que no sabes». Y lo dijo como quien guarda una bomba en el bolsillo. No era un tema de salud. Era algo peor, algo que me arrancaba por dentro. Y cuando intenté insistir, soltó otra joyita: «Mejor hablamos cuando estés más fuerte». ¿Más fuerte? Si ya me habían destrozado. Esa frase venenosa quedó retumbando en mi cabeza. Porque si hay algo más cruel que una traición, es que te la dosifiquen, para no hacerte daño, como si esconder lo que hicieron fuera un gesto de amor. Y ahí lo entendí. Esto no era una historia médica. Esto iba a ser una historia de poder, dinero y una traición familiar de esas que no se perdonan. Y te lo digo desde ya. Quédate hasta el final, porque lo que viene no es para ingenuos. Imagínate despertar de un coma y sentir que te enterraron simbólicamente, que alguien tomó decisiones definitivas por vos, como si tu vida ya no valiera. Yo no sabía cuánto había perdido, pero mi instinto me gritaba que no era solo una casa, era algo mucho más profundo. Un robo emocional, una jugada fría, con olor a papeles sellados, herencia y traición, y lo peor, los autores, llevaban mi sangre. Una enfermera, con ojos de pena, me dijo en voz baja: «Las familias son complicadas, señora Dalva». No lo entendí en el momento, pero esas palabras iban a resonar después. ¿Qué sabían ellos que yo no? ¿Por qué me trataban como si ya no hubiera vuelta atrás, si claramente estaba volviendo? Algo no encajaba, y lo que no encaja duele más que lo que se dice. Sentí el alma aplastada, no por el accidente, sino por el vacío en los rostros que más necesitaba ver. En lugar de un abrazo, recibí silencio. En lugar de cuidado, evasivas. Lo que se cocina en silencio dentro de 4 paredes suele tener un sabor amargo.
y el mío recién comenzaba. Lo que estaba a punto de descubrir iba a dejar marcas que ni el tiempo ni la justicia podrían borrar. Porque cuando la traición viene con apellido familiar, el dolor no cicatriza fácil. Y si crees que ya viste todo, espera. Lo que me hicieron no fue solo cruel, fue meticulosamente calculado. Cuando Eduardo entró en la habitación, mi corazón dio un salto. Pensé que iba a correr hacia mí, a abrazarme, a llorar de alegría. Pero no. Entró como si viniera a una reunión incómoda. Ni una lágrima, ni un «mamá, qué milagro». Solo un suspiro seco y la mirada clavada en el suelo. Sentí que el accidente no me había matado, pero él ya me había enterrado emocionalmente. Y no vino solo. Fabiana, su esposa, apareció 2 minutos después, con esa actitud de mujer que no se quiebra ni frente a una tumba. Maquillada, erguida, como si hubiera venido a revisar un trámite, no a ver a la madre de su marido despertar. Ni una flor, ni un gesto humano. Solo un saludo distante. Si sus ojos hablaran, habrían dicho, «Qué inconveniente que sigas viva». Ella no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos cruzados, como si el aire del hospital le diera asco. Eduardo se sentó, pero no me tocó la mano, no me abrazó. Solo me miró por segundos, incómodo. Y ahí lo supe. Algo ya había sido decidido en mi ausencia. No eran visitas, eran representantes de una decisión que me excluía. Y lo peor, fingían preocuparse. Intenté romper el hielo. Pregunté por mi casa, mis plantas, mis libros. Eduardo me dijo, «Más adelante hablamos de eso». Fabiana cortó enseguida con un, «Ahora lo importante es que descanses». Ese fue el golpe. Cuando alguien no responde sobre lo que debería ser obvio, es porque esconde algo. Y lo que escondían tenía nombre, papeles y firma. Me dolió más que cualquier hueso roto. No solo estaba despertando a una nueva realidad, estaba despertando en un mundo donde ya no tenía lugar. Ellos no me miraban con amor, me miraban como quien mira un problema resucitado. Y aunque no lo habían dicho todavía, yo ya sabía que lo que estaba por venir iba a doler más que el coma. El silencio de ellos decía más que cualquier confesión. No necesitaba escuchar la frase todavía. Mi corazón ya lo presentía. El golpe estaba viniendo, y venía en forma de injusticia familiar. Fue entonces, sin previo aviso, que mi hijo soltó la bomba. Le di tu casa a los papás de Fabiana. Así, con esa naturalidad, como quien dice que cambió una cortina. Sentí que el mundo se detenía. Pensé que estaba alucinando. «¿Qué dijiste?», pregunté con voz quebrada. Y él, sin siquiera mirarme, repitió, «La casa ya no está a tu nombre. Pensé que no ibas a despertar». Tragué en seco. Era una confesión. Fría, disfrazada de practicidad. Dijo que lo hizo por desesperación, que había cuentas, que había presión, que fue lo mejor en ese momento. Y Fabiana, en lugar de mostrar algo de culpa, se sumó con una crueldad quirúrgica. «Mis padres ya se mudaron, señora Dalva. Tendrá que buscar otro lugar». Esa fue la estocada final. Mis oídos zumbaban. ¿Cómo que tendré que buscar otro lugar? ¿Mi casa? ¿Mi jardín? ¿Mis libros? ¿Mi refugio? Todo entregado así, como si yo fuera un mueble viejo que estorba. Ellos no hablaban con pesar. Hablaban con resolución. Como si yo estuviera interfiriendo en un nuevo plan de vida que no me incluía. Como si estar viva arruinara su jugada. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me obedecía. El alma sí. Se retorcía de indignación. Sentía una mezcla de traición, injusticia y rabia. Porque no se trataba solo de una casa. Era mi historia. Era la memoria con mi marido. Era el sacrificio por ese mismo hijo que ahora me despojaba como si fuera una molestia. El mismo al que había dado todo. Fabiana hablaba como si ya fuera dueña legal, emocional y moral de todo. Como si yo estuviera invadiendo un espacio que ya no me pertenecía. Eduardo evitaba mirarme. Se escudaba en «no sabíamos qué hacer». Fue un momento muy difícil.
Todos pensaban que no volverías. Yo quería gritar, pero volví, y estoy viendo lo que hicieron. Y así, entre máquinas que pitaban y venas conectadas a sueros, supe que había perdido algo más que un bien material. Había perdido el derecho a decidir, el respeto, la confianza, y lo peor, había perdido al hijo que crié. Pero lo que ellos no sabían es que la historia no iba a terminar así. Ahí, en esa habitación sin ventanas, sentí como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. No era una pared, no era un hueso, era la confianza, la certeza de que mi hijo jamás me haría daño, se había desvanecido, y lo peor es que no hubo gritos, ni lágrimas. Solo un silencio lleno de decepción, tan denso, que dolía más que cualquier palabra ofensiva. Recordé cada madrugada en que lo esperé despierta, cada centavo que me negué para poder pagarle la universidad, cada comida que inventé con lo poco que teníamos. Crié a Eduardo sola, después de la muerte de su padre. Y ahora... Él me miraba como si yo fuera una carga, como si ser su madre ya no me diera ningún derecho, como si estorbara. Fabiana, mientras tanto, ni se inmutaba. Su frialdad era casi provocadora. Caminaba por la habitación con aires de superioridad, como si ella hubiera ganado una batalla secreta. Y tal vez la había ganado, ¿no? Se había quedado con mi casa, mi hijo, mi espacio. Me habían desplazado como si yo fuera un jarrón viejo en una mudanza. Pero algo dentro de mí cambió en ese instante. No iba a suplicar. No iba a llorar delante de ellos. Si esperaban verme destruida, no les daría ese placer. Yo no soy débil. Solo estaba herida, y una mujer herida no es sinónimo de mujer vencida. Me prometí a mí misma que iba a recuperar lo que era mío. Y no solo hablo de una casa. Eduardo me tocó la mano, quizás por costumbre, quizás por culpa. Pero ya no sentí el calor de antes. Sentí lástima por él, por haberse dejado llevar, por haberse vendido tan barato, por haber permitido que el poder, el dinero y la manipulación lo transformaran en alguien irreconocible. Fabiana ganó una casa, sí, pero él perdió a su madre. Y mientras ellos hablaban de mudanzas, de escrituras, de nuevos comienzos, yo ya estaba trazando el mío. Pero el mío no era con cajas ni muebles, era con estrategia, con fuerza emocional, con verdad. Porque si me habían dado por muerta, iban a tener que lidiar ahora con el error de que estoy viva. Cuando el médico vino con el alta bajo responsabilidad, no lo dudé. Pedí mi bolso, me levanté como pude, con el cuerpo débil, pero con una dignidad que pesaba más que cualquier maleta. Eduardo quiso ayudarme, lo rechacé con la mirada. Fabiana ni disimuló el fastidio. Caminé por ese pasillo como si cada paso fuera un acto de resistencia. Ya no era una paciente. Era una mujer a punto de recuperar su historia. Cada movimiento dolía, pero dolía más lo que habían hecho. Salí del hospital con una única certeza. No iba a volver a ser la misma. En mi cabeza, todo era confusión, rabia, memoria, pero también una pregunta constante. ¿Qué más me ocultaron? Sentía que la casa era apenas la punta del iceberg, que había un secreto mucho más oscuro, y yo lo iba a descubrir. No fui a casa directamente. No, había algo dentro de mí que me decía, aún no. Primero necesitaba respirar, observar, recordar quién era yo antes del accidente. Necesitaba preparar el alma antes de enfrentar lo que ya intuía como un escenario devastado. Porque cuando alguien te roba mientras dormís, lo que te sacan no es solo lo material. Te roban la noción de realidad. Y entonces, ahí vino el grito. No fue mío. Fue de alguien más. Pero lo que lo provocó fue mi llegada. Aún no te voy a contar quién gritó ni por qué. Porque para entender ese grito, primero tenés que saber quién era yo antes del coma, antes de la traición, antes de que me convirtieran en un estorbo. Porque si no conoces lo que me quitaron,
no vas a entender el tamaño del crimen. Así que vamos a retroceder un poco. Te voy a mostrar la historia de una casa con alma, de una mujer con sueños, de una vida construida con libros, amor y sacrificios. Porque esta no es solo una historia de venganza. Es una historia de memoria, de legado, de lo que significa ser familia, y de lo que duele cuando esa familia te vende como si fueras parte del mobiliario. Y lo más importante, te voy a mostrar cómo el silencio, la culpa y la avaricia pueden destruir a una madre. Pero también te voy a mostrar cómo una madre destruida puede volver a levantarse con más fuerza que nunca. Antes de que todo esto pasara, yo era Dalva, profesora de literatura, viuda de Antonio, amante de los jardines, de los libros antiguos y de los tés con limón al atardecer. Mi casa no era solo un lugar, era una extensión de mí. Cada rincón tenía alma, desde las cortinas bordadas por mi madre, hasta el viejo escritorio donde corregía exámenes mientras mi hijo dormía en el sofá con un libro en el pecho. Con Antonio construimos ese hogar ladrillo por ladrillo, no solo con dinero, sino con sueños. Él decía que la casa debía oler siempre a café y a páginas nuevas. Yo me ocupaba de los detalles, las plantas, las lámparas de pie, los estantes de madera llenos de poesía. Esa casa no tenía valor de mercado, tenía valor de memoria. Era nuestro santuario, nuestro refugio del mundo. En el jardín, cada flor tenía un nombre. Cada piedra había sido puesta por alguna razón. Los vecinos la llamaban la casa de los libros. Hasta el cartero sabía que ahí vivía una historia distinta. Mis alumnos venían a visitarme, a veces solo para sentarse bajo el limonero y hablar de la vida. Era un lugar vivo, palpitante, un hogar que respiraba afecto. Y ahora, todo eso estaba en manos de extraños, personas que no conocían su historia, que no entendían su alma, que probablemente cambiaron las cortinas, botaron mis libros, talaron mis plantas, pusieron una televisión gigante donde antes había silencio y contemplación. Me sentía violada emocionalmente, profanada. No habían ocupado mi casa, la habían desfigurado. No era solo un robo material, era simbólico. Me arrancaron del único lugar donde todavía vivía Antonio, de donde estaban las cartas que me dejó, los poemas que me escribía en los cumpleaños, la vajilla que heredamos de su madre. Todo había sido reemplazado por cosas nuevas, frías, sin historia. Ellos no sabían que no habían tomado una propiedad. Habían saqueado un templo. Por eso no se trata de venganza. Se trata de justicia. Porque cuando te quitan algo así, no peleas por ladrillos, peleas por lo que te mantiene viva. Y yo, aunque aún estaba frágil, estaba más viva que nunca. Antonio murió demasiado joven. Un infarto lo arrancó de nuestras vidas sin previo aviso, cuando Eduardo apenas tenía 13 años. Yo no tuve tiempo de llorar en paz. La viudez llegó con cuentas por pagar, tareas escolares, soledad nocturna y decisiones urgentes. La casa, gracias a Dios, ya estaba pagada. Ese fue su último acto de amor, dejarme un techo firme para criar a nuestro hijo sin depender de nadie. Eduardo siempre fue mi motor. Todo lo que hacía, lo hacía por él. No hubo sacrificio que no hiciera con gusto. Me salté vacaciones, vendí mis joyas para pagar sus cursos, renuncié a ascensos para no dejarlo solo en casa. Cuando quiso estudiar administración, me sentí orgullosa. Lo apoyé en todo. Incluso cuando pidió dinero prestado para comenzar su empresa, yo estuve ahí. Siempre estuve. Y no solo le di dinero, le di tiempo, energía, contactos. Mi reputación como profesora me permitió ayudarle a conseguir inversionistas. Me desviví por él, y no porque esperara algo a cambio, sino porque lo amaba. Creía que criar un hijo era un acto de entrega total. ¿Cómo iba a imaginar que ese mismo hijo, años después, me trataría como si yo fuera un obstáculo a eliminar? Hay una frase que me duele todavía. Pensé que no ibas a despertar. Esa fue su justificación para todo. Pero yo me pregunto, ¿y si hubiera despertado un día antes?
¿Qué habría hecho con esa casa? ¿La habría vendido igual? ¿La habría convertido en depósito de los padres de su esposa? Cuando uno quiere ver lo mejor en los demás, a veces se ciega a lo peor. Ahora entiendo que la deuda más difícil de cobrar es la deuda moral, porque nadie te devuelve el tiempo, el amor, la entrega, y mucho menos cuando creen que ya no servís. Mi error fue darlo todo sin imaginar que un día tendría que defender lo que era mío, porque ni el amor incondicional justifica la traición, y aunque la herida está abierta, también es mi motor, porque si alguien me enseñó a pelear por lo que importa, fue Antonio, y esta vez no estoy peleando por ladrillos, estoy peleando por mi nombre, mi historia, y por la dignidad que ellos intentaron enterrar. Eduardo conoció a Fabiana en un congreso empresarial. Todo fue rápido. En menos de 6 meses, ya hablaban de casarse. Cuando me la presentó, yo sonreí por fuera, pero algo en mi estómago se revolvió. Esa mujer era perfecta, demasiado perfecta, educada, simpática, vestía como si viniera de una familia bien posicionada, pero había algo en su forma de mirar que me erizaba la piel. Intenté ser justa. No quise prejuzgar. Le abrí las puertas de mi casa, la invité a almorzar, le mostré los álbumes familiares. Ella siempre sonreía, pero sin conectarse. Como si analizara, como si evaluara el terreno. Y con el tiempo, empecé a notar detalles. Nunca hablaba de su familia. Evitaba ciertas preguntas. Cuando se casaron, descubrí por terceros que sus padres estaban endeudados hasta el cuello. Después del matrimonio, las señales se volvieron más claras. Fabiana empezó a sugerir cambios. «Tu casa es linda, pero anticuada», decía con tono dulce. «Deberíamos modernizarla». Empezó a hablar del valor de mercado, de mejor ubicación y de convertir activos. Eduardo la miraba con admiración. Yo la miraba con alerta, porque sabía lo que estaba haciendo. Quería subir de vida, con lo mío. Una vez me preguntó con falsa inocencia si tenía joyas antiguas. Otra vez comentó, tocando mis libros, que estas cosas viejas deben valer algo, ¿no? Era como ver a alguien midiendo cada centímetro de mi vida con una calculadora en la cabeza. Me hacía sentir como si ya estuvieran haciendo planes para después de mi muerte. Pero aún estaba viva y atenta. La forma en que hablaba de hacerle bien a Eduardo siempre incluía deshacerse de mis cosas. Disfrazaba ambición con preocupación. Una vez, hasta insinuó que yo me veía cansada, desorientada a veces. Ese fue el primer aviso. Su discurso ya no era solo material, era psicológico. Estaba preparando el terreno para una invasión más profunda. No lo vi venir todo de golpe. Fue paso a paso, como quien va moviendo fichas silenciosas en un tablero de ajedrez. Y yo, confiando, permití que esa mujer se instalara en mi casa, en mi rutina y en la mente de mi hijo. Pero lo que aún no sabía era que lo peor no era lo que decía, era lo que estaba a punto de hacer. Fabiana empezó a instalarse en mi vida con el disfraz más efectivo, la preocupación. De pronto, cada conversación tenía ese tonito dulce y condescendiente que esconde veneno. «Dalva, ¿no crees que estás un poco distraída últimamente? ¿Te acuerdas que ya me habías contado eso?» Todo envuelto en sonrisas, pero yo sentía que no eran preguntas. Eran insinuaciones sembradas con cuidado. Lo que parecía cuidado era control. De a poco, empezó a decirle a Eduardo que yo necesitaba más descanso, menos decisiones. Una vez me cambió un medicamento por error, y cuando reclamé, me dijo que debía estar confundida. Otra vez, escondió mis gafas de lectura por 2 días, y cuando las encontró milagrosamente, se rió. «Ves que te estás olvidando mucho». La jugada era clara. Hacerme parecer frágil. Crear la imagen de una anciana senil, una mujer que ya no podía sostener su propia vida. Pero lo hacía con tanta delicadeza, que al principio hasta yo dudé de mí. Me cuestionaba si estaba siendo injusta, si realmente estaba exagerando, pero no, era una estrategia, una de las más crueles, y lo peor, Eduardo empezaba a creerla,
Mi hijo ya no me preguntaba, me explicaba, ya no compartía decisiones, me avisaba. Yo pasé de ser su guía a ser su carga, todo con la ayuda de esa mujer que, con voz suave, había tomado las riendas de nuestra dinámica familiar. Y cada vez que mencionaba vender algo de la casa, lo hacía con el mismo discurso. Es por tu bien, Dalva, para facilitarte la vida. Pero lo que buscaba no era facilitarme nada, era despejar el camino, porque en su mente yo ya era parte del pasado. Ella quería los libros, los muebles, las joyas, el terreno emocional que construí durante décadas, y lo hacía sin levantar la voz, sin gritar, porque sabía que las armas más letales no hacen ruido, hacen daño silencioso. Yo empecé a escribir todo, a registrar, a guardar pequeñas pruebas, porque aunque el mundo la veía como la nuera perfecta, yo sabía que estaba siendo estudiada, evaluada, y lentamente declarada incapaz. Pero si algo aprendí en mis años enseñando literatura, es que los villanos que parecen buenos son los más peligrosos. Fabiana empezó a rondar la casa como si fuera una agente inmobiliaria. Caminaba observando cada objeto con mirada de tasadora. Los cuadros antiguos, los candelabros, mis libros raros, el relicario que guardaba de Antonio. Todo parecía tener precio. Este sofá ya está viejo, ¿no? Estos libros podrían donarse, ocupan mucho espacio. Ella no sugería, señalaba, y cada comentario venía con esa sonrisa fina que me revolvía el estómago. Poco a poco, Eduardo empezó a repetir las mismas frases. Mamá, deberíamos simplificar. No necesitas tantas cosas. ¿Para qué conservar joyas si nadie las usa? Era como ver una coreografía ensayada. Lo que ella sembraba, él lo regaba. Y yo, encerrada en mi propia casa, empecé a sentirme huésped de dos extraños que ya habían hecho planes sin mí. Un día la escuché hablar por teléfono sobre el valor del terreno y la posibilidad de una reforma total. Hablaba de mi casa como si fuera un lote vacío, y ni siquiera lo ocultaba. Cuando la enfrenté, se rió. Solo estamos pensando en el futuro. Pero ese futuro claramente no me incluía. El verdadero objetivo era claro: borrar todo lo que me representaba. Mis libros, que antes eran parte del alma de la casa, pasaron a estorbar. Mis muebles, reliquias de familia, eran anticuados. Hasta el limonero que Antonio plantó fue llamado peligroso para los niños. ¿Qué niños? Empezaron a vaciar la casa emocionalmente antes de tocarla legalmente. Y ese desmantelamiento lento, casi imperceptible, fue lo que más me dolió. Yo los observaba en silencio. Aprendí a callar, a escuchar, a ver. Porque no se trataba solo de codicia. Era una guerra simbólica. Querían borrar mi presencia. Y cuanto más hablaban de ayudarme, más claro me quedaba que no era ayuda. Era sustitución. Era una invasión silenciosa, de esas que ocurren a la luz del día, disfrazadas de cuidado. Mi casa ya no tenía mi olor, ni mi ritmo. Fabiana andaba con libertad por cada cuarto, como si ya fuera su dueña. Eduardo ya no me pedía opinión, solo me informaba. Y yo ya sabía que no era paranoia. Era una estrategia. La mía era observar, registrar y esperar el momento justo. El día del accidente fue como un corte seco en una película. Recuerdo el sonido de los frenos, el golpe, los libros volando por el aire y el pavimento helado contra mi rostro. Había salido a pie, con una bolsa de mercado y una novela de Clarice Lispector bajo el brazo. Irónico, ¿no? Una historia en la mano, mientras la mía se rompía en 1000 pedazos. Luego, todo fue oscuridad. Dicen que fue un atropello, que el conductor huyó, que hubo testigos, pero nadie lo detuvo. Yo solo sé que caí de espaldas, me golpeé la cabeza y ahí empezó el coma. Mientras mi cuerpo luchaba por sobrevivir, mi vida quedó en pausa. Pero para los demás, fue la oportunidad perfecta. Porque cuando no podés hablar, no podés defenderte. Y cuando no podés defenderte, te reemplazan. La escena fue rápida, pero quedó marcada en la memoria de los vecinos,
libros manchados de sangre en la vereda, el collar que Antonio me regaló, roto en dos. La ambulancia tardó, pero llegó. Y desde ese momento, ya no fui persona. Fui la señora que está en coma. Un cuerpo dormido. Una excusa para que otros decidieran por mí. Y así fue. Mientras yo yacía entubada, Fabiana y Eduardo tomaban el control. Ella se convirtió en la voz autorizada. Él, en el hijo confundido y vulnerable. Todo el terreno estaba listo para lo que vendría después. Decisiones legales, papeles firmados, mentiras documentadas. Yo dormía, y ellos se organizaban, con rapidez, con precisión, con interés. Ese accidente no fue solo un golpe físico, fue el punto de inflexión. El ahora o nunca, para que se lanzaran sobre lo que aún me pertenecía. Y la crueldad no fue el golpe en la calle. Fue lo que hicieron mientras yo no podía impedirlo. Porque una madre caída es un dolor. Pero una madre indefensa es un blanco. Si me hubieran dado solo un día más, solo un día, todo habría sido diferente. Pero no. Ellos necesitaban que yo no despertara. Porque mientras yo dormía, ellos escribían una nueva historia. Sin mí. Durante mi coma, Fabiana se convirtió en la protagonista absoluta del guión. Controlaba las visitas, filtraba la información y poco a poco fue aislando a Eduardo de todo lo que no le convenía. A los médicos les hablaba como si fuera la hija, a los amigos como si fuera la viuda. Cada palabra suya era medida, calculada. Su estrategia era clara, instalarse como la nueva autoridad. Eduardo, desgastado, confundido y emocionalmente manipulado, empezó a ceder. Ella lo convenció de que mis cosas no podían quedarse esperando. ¿Y si no vuelve? ¿Y si queda vegetal? Repetía como un mantra. Le mostró noticias, estadísticas, diagnósticos catastróficos. Lo llenó de miedo y luego se presentó como la solución. Tenemos que pensar en el futuro, en lo práctico, en nuestra familia. Fue entonces cuando comenzó a hablar de sus padres. Están siendo desalojados, dijo. No tienen a dónde ir. Y de pronto, la casa que era mi refugio se convirtió en la casa vacía que puede ser útil. Usó mi silencio como argumento. Usó mi ausencia como permiso. Y Eduardo, el hijo que crié con tanto amor, cayó en la trampa. No por maldad, por debilidad. Las visitas al hospital empezaron a espaciarse. Primero venían cada 2 días, luego una vez por semana. Después, Fabiana empezó a ir sola. Se mostraba preocupada ante los médicos, preguntaba por avances, pero en casa ya hablaba de mí en pasado. Dalva era muy apegada a sus cosas. Decía, era como si ya no estuviera, como si ya no importara. Los pocos conocidos que intentaban saber de mí recibían respuestas vagas. Todo estaba siendo administrado por Fabiana. Ella lloraba cuando hacía falta, sonreía cuando era útil. Pero detrás de esa máscara ya estaba operando un plan completo. Lo más cruel. Logró convencer a Eduardo de que estaban haciendo lo correcto. De que lo hacían por amor. Y mientras tanto, yo seguía ahí, conectada a una máquina, en pausa. Pero mi alma, aunque en silencio, sabía. Algo dentro de mí se resistía a morir, como si una voz interna dijera, «Tenés que volver, Dalva, te están robando la vida». Y así fue como ejecutaron el robo perfecto. Fabiana encontró un abogado, Rodrigo, un supuesto amigo de confianza, que la asesoró en todo. Se movieron rápido. Eduardo firmó documentos que ni leyó completos. Yo, mientras tanto, seguía conectada a máquinas, sin saber que afuera mi identidad estaba siendo usada como títere. Ni siquiera esperaron más diagnósticos. No les importaba. Rodrigo organizó todo: escritura, transferencia, registro. Usaron una firma mía antigua, escaneada de un contrato anterior. La digitalizaron, la incrustaron en un poder falso. Y para colmo, lograron que un escribano de confianza certificara todo sin mi presencia.
Dinero cambió de manos, varios sabían, y todos callaron. Era un teatro montado sobre mi inconsciencia. Eduardo, presionado, justificaba sus actos como medidas prácticas. Fabiana hacía todo parecer legal. Ella hablaba con lenguaje técnico, sonreía en las reuniones, manipulaba fechas. El inmueble fue transferido oficialmente a nombre de los padres de Fabiana. Y con eso, la casa dejó de ser mía, por papeles, pero no por verdad, porque la verdad, aunque duela, no se puede borrar con tinta. Lo más cruel fue enterarme después de cómo lo celebraron. Hubo cena, brindis, mudanza. Mientras yo respiraba por máquinas, ellos se mudaban a mi habitación. Cambiaron las cerraduras, contrataron una limpieza profunda y pusieron en venta varias piezas de mi mobiliario. Algunas joyas fueron empeñadas, los libros raros, vendidos por internet, y nadie dijo una palabra. El relicario que guardaba con las fotos de Antonio fue subastado por 1/10 parte de su valor. Dijeron que era basura vieja. Mis cuadros, mi escritorio, mi ropa, todo fue sacado, donado, vendido o destruido. No quedó ni el olor a mi perfume en las cortinas. Habían vaciado el lugar, pero también lo habían vaciado de mí. Ese no fue solo un fraude legal, fue un crimen moral, un ataque a mi dignidad, a mi historia, a mi identidad. Porque robarle a alguien que está inconsciente no es solo cobarde, es inhumano. Y yo, aunque todavía no lo sabía todo, estaba a punto de despertar, y la justicia iba a empezar por mi memoria. Cuando por fin logré reconstruir lo que había pasado durante mi coma, me encontré con algo peor que el despojo legal: la destrucción emocional. Los padres de Fabiana se habían mudado a mi casa y no solo ocuparon el espacio, lo transformaron, lo borraron, tiraron mis cortinas bordadas, reemplazaron mis muebles por sillones baratos, pintaron las paredes de blanco hospital, literalmente blanquearon mi historia. Mis libros, cuidadosamente seleccionados durante décadas, fueron vendidos por cajas. Primero en aplicaciones de segunda mano. Después, en ferias de barrio. Algunos, simplemente desechados como papel viejo. Los álbumes familiares fueron tratados como basura. Fotos de mi boda, cartas de Antonio, dibujos de Eduardo cuando era niño. Todo eso desapareció como si nunca hubiera existido. Una vecina, discreta pero leal, me contó que vieron a Valdir, el suegro, quemando cosas en el patio. Entre ellas, una caja llena de papeles y fotos. Dijo que eran cosas inútiles, me dijo ella con voz temblorosa. Inútiles, mi pasado, reducido a cenizas, mi historia, tratada como una carga incómoda. Ese fue el momento donde entendí que no solo me habían robado bienes, me habían querido borrar. El relicario, mi tesoro más íntimo, fue vendido por una miseria en un sitio de coleccionistas. Fabiana decía que era una porquería sentimental. Lo que no entendía, y nunca va a entender, es que ese objeto no tenía valor económico. Era mi ancla, el símbolo de una vida compartida con Antonio. Y verlo desaparecer fue como perderlo otra vez. También supe que se habían deshecho de mi ropa, mis perfumes, mis vajillas antiguas. Todo lo que tenía huella emocional fue sustituido por cosas sin alma, funcionales, frías. La casa ya no tenía mi olor, ya no tenía mi sombra. Solo quedaba el cascarón, habitado por quienes jamás valoraron lo que costó construirlo. Pero lo que ellos no sabían es que los objetos pueden desaparecer, pero la memoria no. Y mientras ellos intentaban borrar mis rastros, yo estaba despertando. Y con cada memoria que recordaba, con cada lágrima contenida, se fortalecía la decisión de recuperar lo que era mío, de la forma que fuera. Salí del hospital antes de tiempo, contra todo pronóstico, con el alta firmada y la rabia intacta. Nadie esperaba que me levantara tan pronto, pero lo hice, y lo primero que hice fue ir a mi casa, a la verdadera, a la que construí con Antonio. Llegué en taxi, temblando, sosteniéndome apenas, pero con el corazón latiendo como tambor.
Cuando me bajé frente al portón, sentí que me estaba enfrentando a un campo de batalla. La fachada ya no era la misma. Habían pintado todo de un beige pálido y ridículo. Arrancaron mis macetas y pusieron una reja nueva, de esas modernas y sin alma. Toqué el timbre con la respiración contenida. Me abrió Neusa, la madre de Fabiana, vestida con mi bata de algodón floreada. Sí, mi bata. Tardó unos segundos en reconocerme. El rostro se le congeló. «¿Qué haces aquí?», me lanzó, como si yo fuera una extraña. Detrás apareció Valdir, con cara de perro rabioso. Intentaron cerrarme la puerta en la cara, pero la empujé con mi pie. Les dije que esa era mi casa, que tenía derecho a entrar, y entonces soltaron el arma. «Tenemos los documentos, señora. Esta casa ya no es suya». Me mostraron papeles como quien saca una espada, pero yo no me moví. Avancé despacio por el pasillo y lo vi todo. Las paredes desnudas, la cristaleira cambiada por un mueble de MDF, los libros inexistentes, la cocina sin mi aroma, sin mi vajilla. Todo era una copia barata del amor que había habitado ahí. Y entonces pregunté, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis fotos? ¿Dónde está el relicario? Silencio. Ni una palabra. Solo evasivas. Ellos sabían lo que hicieron. Me ofrecieron ayuda para salir, como si fueran buenos samaritanos. Neusa intentó hacerme creer que era lo mejor para todos, pero yo vi el desprecio en sus ojos. No había remordimiento, no había pena, solo comodidad. Ellos se habían apropiado de mi mundo, y yo, débil, vulnerable, debía aceptar sin chistar. Pero no me fui con la cabeza baja. Me fui, sí, porque no tenía fuerzas para el enfrentamiento físico. Pero mientras caminaba hacia la calle, supe que la guerra apenas comenzaba. Y esta vez, yo iba a elegir las armas. Caminé sin rumbo hasta que mis pies me llevaron al único lugar donde aún podía respirar. La casa de Mirtes. Mi amiga de años, compañera de luchas, de café fuerte y silencios sabios. Cuando me vio en la puerta, pálida, temblando, con la mirada perdida, no preguntó nada. Me abrazó como quien recoge un cuerpo herido del campo de batalla. Y ahí me quebré. Por fin. Lloré todo lo que no había llorado frente a ellos. Le conté todo, cada detalle, cada silencio, cada mirada de desprecio. Mirtes no dijo, «Te lo dije», aunque pudo. Siempre sospechó de Fabiana, pero respetó mis tiempos. Me preparó té de jengibre y llamó a un nombre que yo había olvidado que existía, el doctor Enrique. «Necesitas un abogado implacable, Dalva. No es momento de dignidad, es momento de guerra». Ese fue el punto de quiebre. Dejé de ser la mujer perdida y volví a ser la estratega. No tenía fuerza física, pero tenía memoria. No tenía poder económico, pero tenía dignidad. Y sobre todo, tenía verdad. Esa verdad que ellos intentaron enterrar con documentos falsos y muebles nuevos. Desde ese día, en casa de Mirtes, comencé a armar el contraataque. Pedí que no dijera nada a nadie. Quería moverme en silencio, como ellos lo hicieron conmigo. Empezamos a buscar pruebas, registros, personas que pudieran declarar. Enrique fue claro. Esto no se trata solo de recuperar la casa. Se trata de desenmascararlos, de ir al fondo, porque cuando alguien comete un crimen con esa frialdad, no puede quedar impune. Dormía poco, comía menos, pero cada día recuperaba una parte de mí. Volví a leer mis libros antiguos, a tomar notas, a recordar fechas, movimientos, nombres. Cada pieza encajaba. Fabiana no era una improvisada, era metódica, calculadora, pero esta vez la subestimada era yo, y eso fue su error. Estaba herida, sí, pero no derrotada. Y en el silencio de la casa de Mirtes, donde aún olía a dignidad, me prometí que no iba a parar hasta verlos fuera de mi hogar. No se trataba solo de justicia, se trataba de devolverle el alma a mi historia. El doctor Enrique fue directo.
Necesitamos pruebas sólidas. Nada de sospechas. Dalva. Vamos a construir un caso blindado. Y empezamos. Exámenes médicos para demostrar mi plena capacidad mental. Pericia grafotécnica para comprobar la falsificación de mi firma. Investigación bancaria. Cada paso era una puntada en la costura de mi verdad. Y a cada descubrimiento, la herida ardía más. La primera bomba fue en el banco. Enrique solicitó mis movimientos financieros durante el coma y ahí estaban. Transferencias sospechosas, saques regulares, incluso débitos automáticos a nombre de la empresa de Eduardo. El mismo hijo al que crié sola, al que bancaba hasta los 30, había movido mi plata mientras yo luchaba por respirar. Y no con culpa. Con estrategia. Había pagos a cuentas desconocidas, compras de electrodomésticos, giros a una cuenta conjunta de Fabiana y su madre. Uno de los documentos mostraba claramente que habían vaciado una inversión mía, la que tenía guardada para mi vejez. Fue por desesperación, diría después Eduardo. Pero no, fue por codicia, por impunidad, porque pensaban que yo no iba a volver. También encontramos que Rodrigo, el abogado amigo, tenía causas abiertas por fraude. Enrique sonrió al ver su nombre. Justo el tipo que Fabiana elegiría. Era todo parte de un patrón. Encerrar a la anciana, despojarla emocionalmente, y luego avanzar con una supuesta legalidad. Pero toda legalidad basada en mentira se desmorona. Mis ojos ardían cada vez que veía una transferencia firmada con mi nombre digitalizado. Yo jamás autoricé nada, jamás firmé. Cada peso que usaron, cada objeto que vendieron, fue una puñalada a mi historia. Y el dolor no era solo financiero, era simbólico, porque saquear a una madre en coma no es un error, es una elección consciente. Enrique solo dijo una cosa antes de pasar al siguiente paso. Esto ya no es una disputa familiar, Dalva. Esto es un crimen, y vamos a tratarlos como criminales. Y por primera vez sentí que estaba dejando de ser víctima para convertirme en quien dice basta. El momento de la verdad llegó en forma de video. Enrique consiguió acceso a cámaras de seguridad instaladas en la casa por la empresa de vigilancia del barrio. Y no solo había imágenes, había audio. Y ahí estaban, Fabiana y Eduardo, en la sala que fue mía, bebiendo vino y hablando como si yo ya no existiera. Si Dalva no despierta en 2 meses, hacemos la escritura definitiva, dijo ella. Fría, pragmática, sin pestañear. Pero lo peor fue escuchar la respuesta de mi hijo. Sí, ya estoy cansado de esto. Que se termine de una vez. Mi hijo. El mismo que decía que yo era su todo. Que sin mí no habría logrado nada. Él mismo avalando mi desaparición emocional, hablando de mí como un trámite pendiente. Como si yo fuera un mueble que estorba. Como si yo ya estuviera muerta. En otro fragmento, Fabiana dice: una lástima que no firmó antes, pero bueno, con lo que hay, alcanza. Y luego menciona pagarle a Rodrigo con parte de mi dinero. Ahí quedó todo claro. No solo sabían lo que hacían, lo planearon con cinismo. Había correos electrónicos, capturas de pantalla, hasta una lista de cosas por vender con mis iniciales al lado. Una coreografía del despojo. Enrique preparó el material con precisión quirúrgica. Organizó fechas, extrajo audios clave y pidió testigos que habían escuchado comentarios en reuniones familiares. Cada archivo, cada línea de diálogo, cada clic, era un clavo más en el ataúd moral de Eduardo y Fabiana. Porque una cosa es sospechar. Otra muy distinta es escuchar con tus propios oídos que tu hijo prefería que no volvieras. En uno de los mails, Eduardo se refería a mí como la vieja. Hay que resolver lo de la vieja antes de que el seguro nos exija actualización de papeles. Esa frase me rompió algo adentro, no por la palabra, sino por la frialdad, el descaro, la deshumanización. Ahí dejé de buscar justicia solo por mí. Empecé a buscarla por todas las madres que fueron usadas, descartadas, invisibilizadas,
Ya no podía mirar a Eduardo como antes. No era ingenuo, era cómplice. Y aunque parte de mí seguía queriendo encontrar una explicación, otra parte gritaba que no había vuelta atrás. Porque cuando un hijo elige el lado de quien destruye, también elige perder a su madre. Enrique diseñó el contraataque como si fuera una operación militar. 3 frentes, civil, penal y ocupación, dijo con frialdad profesional. Entramos con todo. Denuncia criminal por fraude, falsificación y abuso de confianza. Demanda civil para revertir la transferencia del inmueble. Y una orden de reintegración de posesión con fuerza policial. El juez, al ver las pruebas, no dudó. La casa debía volver a mí. Y rápido. El día que llegó el oficial de justicia, yo estaba ahí, firme, con el rostro sereno y los papeles en la mano. Neusa abrió la puerta como si fuera la dueña de una mansión, pero su sonrisa se derritió al ver el uniforme y escuchar las palabras. Tienen 48 horas para desocupar la propiedad. Todo ha sido revocado. Valdir se atragantó con el café. Fabiana no apareció. Eduardo tampoco. Los vecinos salieron de sus casas, discretos pero atentos. Todos sabían algo. Todos habían visto cosas. Y ahora estaban viendo justicia. El oficial dejó el documento sobre la mesa del comedor, una mesa que ni siquiera era mía, y dijo con voz firme: si no se cumple, habrá desalojo forzado. Neusa intentó protestar, pero los papeles eran inapelables. Estaban vencidos, como su mentira. Yo no dije una palabra. No necesitaba. Todo estaba dicho. Pero entonces sucedió algo. Valdir gritó. Un grito agudo, rabioso, desesperado. Fue el grito que prometí contar desde el principio. Un grito de derrota, porque entendió, en ese instante, que el juego se había acabado. Que habían subestimado a una mujer herida. Y eso siempre tiene consecuencias. Salí de la casa sin mirar atrás. No por indiferencia, sino por dignidad. No quería ver cómo empacaban lo que quedaba. Quería guardar en la memoria el momento exacto en que recuperé lo que era mío. La justicia no siempre llega con aplausos. A veces llega con gritos. Y ese fue el sonido que selló el final de su farsa. Pero aún quedaba lo más difícil, no recuperar la casa, sino enfrentar al hijo que me vendió, y mirarlo a los ojos, con la verdad en la mano. Eduardo vino a verme unos días después de la notificación. No entró como hijo, entró como un hombre derrotado. Miraba el suelo, las paredes, como si recién entendiera lo que había hecho. Nos sentamos frente a frente, en el mismo living donde él aprendió a leer. Dejé los documentos sobre la mesa, junto con los audios. No hacía falta levantar la voz. Las pruebas hablaban por mí. «Perdón, mamá», murmuró con los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba por mí. Lloraba por él, por lo que perdió, por lo que no va a poder recuperar. Le dije con calma: «No me perdiste cuando me sacaste la casa, me perdiste cuando pensaste que yo no iba a volver». Porque eso fue lo más cruel, que él no solo aceptó el plan, lo facilitó, lo permitió. Eduardo intentó justificarse. Dijo que fue presión, que Fabiana era muy insistente, que él se sintió acorralado. Lo escuché todo, sin interrumpir. Y al final, solo le pregunté: «¿Y si yo hubiera muerto, habrías dormido tranquilo en esta casa?» No respondió, porque sabía la respuesta, y yo también. No quería venganza, pero necesitaba que él entendiera el daño que hizo. Le expliqué que habría consecuencias legales, que tendría que responder, que la herida emocional no se curaría con una disculpa. Porque cuando un hijo cruza ese límite, no se vuelve simplemente con flores, se vuelve con verdad, con actos, con reconstrucción. Y aún así, nada garantiza que el vínculo se salve. Él asintió. Por primera vez, sin excusas. Me dijo que estaba dispuesto a devolver todo, que vendería su empresa, que arreglaría lo que pudiera. Yo no lo abracé, no lo consolé, porque el perdón no se da por lástima, se gana con tiempo, con esfuerzo.
Él me pidió una segunda oportunidad. Y yo, desde el corazón desgarrado, solo dije, tal vez, pero primero tenés que pagar por la primera. Esa charla no fue un cierre. Fue el principio de otra etapa. La etapa donde él tendría que demostrar que aún quedaba algo de aquel hijo que yo crié. Porque el amor de una madre no muere, pero sí aprende a defenderse. Fabiana no tardó en aparecer, pero esta vez, sin máscaras. No trajo su voz dulce ni sus sonrisas estratégicas. Entró con cara de guerra. «Esto es una persecución», dijo, apenas cruzó la puerta. «Todo esto es culpa de tu generación, que no sabe ceder espacio». Me quedé en silencio, como quien mira a una actriz recitando el último acto de su obra antes del telón final. Intentó negociar. Ofreció devolver parte de las cosas. Propuso resolverlo en privado. Hasta insinuó que si yo seguía con el proceso, Eduardo saldría más perjudicado. Me hablaba como si todavía tuviera el control. Como si no entendiera que todo ya estaba perdido para ella. Y cuanto más hablaba, más caía en su propia trampa, porque cada palabra la hundía más. Le mostré las capturas de pantalla, los mails, los mensajes de audio. Cada prueba era un martillo sobre su imagen. Leí en voz alta su frase sobre «la vieja que no despierta». Su cara se deformó. Ya no era elegante, ya no era fría. Era una mujer descubierta, acorralada, desarmada. Valdir y Neusa, que vinieron detrás, intentaron minimizar. Pero las pruebas también los incluían. Quedó claro que sabían todo, que no solo se beneficiaron, sino que participaron activamente. Las ventas, los cambios, la destrucción de mis recuerdos. Nada fue accidental. Y ese día, en mi casa, Fabiana entendió que no estaba negociando con una viejita vulnerable. Estaba enfrentando a la dueña legítima, a la mujer que ella subestimó. Y eso dolía más que la derrota legal. «Vas a pagar por cada cosa que destruiste», le dije sin levantar la voz, porque no hacía falta gritar. Ya lo había perdido todo, su falsa imagen, su papel de nuera ejemplar, su futuro social. Lo único que le quedaba era una rabia estéril, esa que sienten los que manipularon todo, y aún así, no ganaron. Salieron en silencio, por la misma puerta que un día cruzaron con aires de dueños, pero esta vez se fueron como lo que realmente eran, oportunistas vencidos. Y yo, de pie, respiré hondo, porque por fin, el veneno había sido expulsado. La audiencia fue rápida, pero intensa. El fiscal presentó los cargos con precisión quirúrgica. Fraude documental, abuso de confianza, falsificación de firma, desvío de fondos. El juez, con el ceño fruncido, escuchaba sin pestañear. Los abogados de Fabiana intentaron alegar desesperación, falta de intención criminal. Pero las pruebas eran tan sólidas, tan brutales, que ni ellos creían en lo que decían. La casa fue restituida formalmente a mi nombre, pero eso era solo el principio. El juez ordenó el bloqueo de cuentas, la reversión de transferencias y la incautación de bienes adquiridos con mi dinero. El auto de Eduardo fue retenido. Las cuentas conjuntas con Fabiana, congeladas. Todo lo que tocaron durante mi coma empezó a desaparecer de sus manos. Fabiana recibió una pena en régimen semiabierto por falsificación y estafa y la obligación de indemnización. Valdir y Neusa fueron acusados de receptación de bienes y ocultamiento de pruebas, y el abogado Rodrigo terminó preso. Su nombre estaba vinculado a otras causas similares. Al final, lo que pensaron que era un golpe perfecto, se convirtió en una red de delitos descubierta gracias a mi caso. Eduardo no fue preso, pero el juez le impuso una pensión mensual como reparación y lo obligó a vender parte de su empresa. Durante la lectura de la sentencia, no levantó la mirada. Yo lo observaba sin odio, con la frialdad de quien ya entendió que no siempre se recupera todo. Pero sí se puede impedir que el daño continúe. Cuando salimos del tribunal,
Sentí un viento nuevo. No era alivio, era justicia. No me devolvieron todo lo que me quitaron, pero detuvieron el avance de la injusticia. Y eso también es una forma de victoria, porque a veces la reparación no viene envuelta en flores, viene con papeles firmados, números bloqueados y nombres expuestos. La dignidad no tiene precio, pero la impunidad, sí, y ese día pagaron la primera cuota. Con el tiempo, cada uno pagó su precio. Fabiana cumplió su pena en régimen semiabierto, pero lo que más le dolió fue la caída social. La mujer que adoraba los cócteles y las apariencias pasó a ser señalada en cada supermercado, evitada por sus propios amigos. Su apellido, antes sinónimo de elegancia fingida, se convirtió en una mancha. En su mundo, eso fue prisión perpetua. Los padres, Valdir y Neusa, se fueron de la ciudad en silencio, derrotados y humillados. No porque entendieran el daño que hicieron, sino porque no soportaban que ya no los temieran. El círculo social que tanto querían impresionar les dio la espalda. Sus nombres, una vez asociados a la casa nueva que consiguieron, ahora se murmuraban como una vergüenza vecinal. Rodrigo, el abogado de bolsillo, fue condenado por múltiples fraudes. Mi caso abrió puertas a otras víctimas. Hoy cumple condena y perdió la matrícula. Lo último que supe es que alguien rayó la puerta de su oficina con la frase «Justicia para Dalva». No fui yo. Pero no te voy a mentir. Me hizo sonreír. Eduardo vendió su parte en la empresa para pagar la indemnización. Vive solo, lejos, trabajando en algo más modesto. Todos los meses llega la transferencia, no por generosidad, por obligación legal, pero incluso así, hay algo reparador en saber que por fin está devolviendo, aunque sea en cuotas, algo de lo que destrozó. Mi casa volvió a ser mía, pero no igual, nunca igual. El piso no cruje como antes. Las paredes ya no huelen a jazmín. Algunas ausencias no se reponen, pero el alma de la casa, esa empezó a reconstruirse, y con cada objeto que recuperé, con cada visita de un vecino que me dijo, «Te extrañábamos», sentí que la memoria resistía. Todos perdieron algo, y yo, aunque herida, recuperé lo esencial, el derecho de existir con dignidad, porque me quisieron borrar, y aún así, sigo aquí, más fuerte, más consciente, más viva que nunca. Después del juicio, vino lo más complejo. Enfrentar el día a día con las grietas que no sanan con una sentencia. Eduardo pidió visitar la casa. Al principio me negué, pero Enrique me dijo algo que me marcó. La justicia legal ya se cumplió. Lo que viene ahora es decisión tuya. Así que acepté, con condiciones, supervisado, sin llaves, sin confianza ciega. Nos sentamos en el jardín, el mismo donde jugaba cuando era niño. Él no decía mucho, yo tampoco. Las palabras pesan cuando hay tanto daño. Pero hubo algo en su mirada, esa mezcla de vergüenza y deseo de volver, que me recordó al chico que fui a buscar bajo la lluvia cuando se cayó de la bici. Por dentro, mi alma dudaba. ¿Perdonar? ¿Volver a confiar? ¿Para qué? Las visitas se volvieron esporádicas. No porque yo impusiera barreras, sino porque él tampoco sabía qué hacer con sus propios escombros. A veces me traía un libro que recordaba que me gustaba. O simplemente se sentaba y escuchaba, sin justificarse, sin discursos, tal vez por primera vez en la vida, estaba entendiendo lo que significa reparar sin esperar nada a cambio. Reencontré algunos de mis libros. Un vecino los había comprado por error y me los devolvió. Entre ellos, uno que tenía una dedicatoria de Antonio. Lloré, no de tristeza, sino de reencuentro. Cada objeto que volvía era una pieza de mí que se rearmaba, como una taza rota que se pega con oro, como en la técnica japonesa del kintsugi. Las cicatrices no se esconden, se honran. Nunca volvimos a ser madre e hijo como antes, pero somos algo nuevo, algo roto, pero real. Aprendimos a convivir con las grietas, a respetar los silencios,
a no pedir perdón todos los días, pero a construir desde la verdad. Ya no le ofrezco casa, le ofrezco la oportunidad de estar, con límites, con memoria, porque lo que me hicieron no se olvida, pero tampoco me define. Y si algo aprendí en todo esto, es que no hay restitución más valiosa que recuperar la voz. Volver a enseñar fue una decisión más emocional que práctica. No necesitaba el sueldo. Necesitaba sentirme útil, viva, parte de algo. Empecé con un curso gratuito en la biblioteca del barrio, literatura y memoria. Cada clase era un abrazo a lo que fui. Las alumnas, mujeres mayores, jóvenes curiosas, madres solas, me escuchaban como si las palabras sanaran. Y tal vez sí. Tal vez enseñar fue mi forma de curarme. El jardín volvió a florecer. Planté nuevos jazmines, no para olvidar a los que arrancaron, sino para recordarlos con dignidad. Volví a leer en voz alta, como hacía con Antonio. Volví a invitar a los vecinos a tomar té, y entonces, en una de esas tardes, conocí a Geraldo. Hombre tranquilo, viudo también, amante de los discos antiguos y del silencio cómodo. La vida, caprichosa, me trajo amor cuando ya no lo esperaba. No fue un romance de película, fue un vínculo sereno, de esos que se construyen entre risas suaves, caminatas cortas y confesiones sin apuro. Con él no tuve que explicar nada, solo ser. Y eso, después de todo lo que viví, fue un regalo. No reemplazó a Antonio, pero ocupó un lugar distinto, un espacio de reencuentro conmigo misma. La casa se llenó de música otra vez, de pasos nuevos, de tazas de té compartidas, y aunque a veces el eco de la traición golpeaba en las paredes, ya no dolía igual, porque había cosas nuevas creciendo, y donde hay crecimiento, hay esperanza. No fui la víctima que se quedó estancada en el dolor. Fui la mujer que reconstruyó su identidad con las ruinas como cimientos. Geraldo conoció a Eduardo. No hubo tensión, solo distancia prudente. Porque incluso el perdón necesita espacio. Pero él entendió que yo ya no vivía para sanar al otro. Vivía para honrarme a mí. Y en esa casa, ahora mía de nuevo en alma y cuerpo, había lugar para lo nuevo. Sin olvidar lo que fue. Porque la vida no es solo resistir. Es también decidir qué hacer con lo que queda después del incendio. Y yo elegí sembrar de nuevo. Eduardo me pidió hablar. Dijo que no quería justificarse, solo decirme una verdad que lo estaba carcomiendo por dentro. Acepté. Nos sentamos en el comedor, con 2 tazas de café entre nosotros, como tantas veces antes, pero ahora con un abismo de por medio. Me miró con ojos hinchados y voz baja. Hubo un momento, mamá, en que sentí alivio con la idea de que no volvieras. No reaccioné de inmediato, no porque no doliera, porque dolió como un cuchillo, sino porque en el fondo ya lo sabía, solo necesitaba que lo dijera. Me explicó que durante el coma, la presión, el miedo, la manipulación, todo lo desbordó, que una parte de él se sintió liberado de la responsabilidad. Era como si tu ausencia me diera permiso para decidir sin culpa. No lo interrumpí. Escuché cada palabra. Y cuando terminó, le respondí lo que me salió del alma. No te odio por haber sentido eso, pero sí por haberlo aceptado como verdad. Porque una cosa es un pensamiento oscuro. Otra es construir una traición sobre él. Pero también reconozco mis fallas. No fui una madre perfecta. A veces fui demasiado presente o demasiado exigente, lo reconozco. Hablamos largo, no como madre e hijo, sino como 2 adultos heridos que quieren reconstruir algo, aunque sea nuevo y distinto. Le dije que su confesión era el primer ladrillo de algo posible, no del perdón total, no del olvido, pero sí de una nueva verdad entre nosotros. Y a veces, eso es lo único que permite que las ruinas no se vuelvan tumba. No hubo abrazos ni finales de película. Solo un silencio distinto,
Un silencio honesto. Eduardo lloró. Yo también. Pero esta vez no fue desde el lugar del dolor. Fue desde el lugar de la comprensión. Porque sanar no es volver atrás. Es caminar con la herida abierta, sin permitir que se infecte. Y ahí, en ese gesto tan humano, tan roto, sentí que algo cambiaba. No todo se repara. Pero algunas cosas se pueden volver a escribir. Pasaron años. El polvo se asentó, las rutinas se reacomodaron, y la vida, con su extraño sentido del humor, decidió darme una última sorpresa. Un día, un hombre mayor, de aspecto amable, tocó mi puerta. ¿Es usted Dalva Ribeiro?, preguntó. Asentí, confundida. Sacó una caja pequeña de su bolso. Creo que esto le pertenece. Era mi relicario, el original. Aquel que creí perdido para siempre. Me explicó que lo había comprado en una tienda de antigüedades sin saber su valor emocional. Al abrirlo, encontró una foto antigua con una dedicatoria de Antonio. Investigó, preguntó, y llegó a mí. Casi no pude hablar. Tomé la caja como si fuera un bebé recién nacido. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaba, la foto, el aroma leve a madera antigua, una parte de mí, de vuelta a casa. No lloré por nostalgia, lloré por reparación, porque hay cosas que el universo, de alguna forma misteriosa, decide devolver. El relicario no era solo un objeto, era el sello final. La prueba de que, aunque intentaron borrarme, algo más grande que ellos decidió que mi historia no iba a terminar con pérdida, iba a terminar con recuperación. Lo coloqué en la repisa del comedor, justo donde siempre estuvo. Lo miré por minutos, y sentí que Antonio también estaba ahí, no como fantasma, sino como presencia viva en los recuerdos, en los gestos, en las palabras. Porque el amor verdadero, cuando es honrado, nunca desaparece del todo. Eduardo vino días después. Lo vio, se detuvo y no dijo nada. Solo asintió con los ojos húmedos. Supo que no hacía falta hablar. Que ese relicario era más que un regreso material. Era una restitución simbólica. El final de un ciclo que comenzó con un coma y terminó con una historia restaurada. Y yo, desde ese día, supe que nada, absolutamente nada, puede arrancarle a una mujer su memoria cuando ella decide luchar por ella. Ellos me quitaron mucho. Me robaron dinero, objetos, fotos, recuerdos. Me quitaron confianza, paz, el sentido de hogar. Pero lo que no pudieron quitarme fue mi voz. Porque cuando desperté, no solo abrí los ojos, abrí una nueva parte de mí. Y hoy, después de años de juicio, de reconstrucción, de enfrentar a quienes más amé, puedo decir que recuperé más que una casa. Recuperé mi historia. La justicia formal se cumplió. Las condenas fueron dictadas. El dinero, rastreado. Los bienes, bloqueados. La verdad, expuesta. Pero más que la ley, hubo algo aún más poderoso. La justicia simbólica. Porque volver a caminar por mi jardín, volver a dar clase, volver a amar, fue mi verdadera victoria. No volví a ser la misma. Fui mejor. Fui más mía que nunca. Mi hijo aún camina por el largo puente que lo separa de mí. Lo hace con pasos torpes, pero sinceros. Fabiana desapareció de nuestras vidas como una sombra que no deja marca. Los vecinos me llaman Doña Dalva, con cariño renovado. Y yo, cada vez que paso frente al relicario, recuerdo que incluso cuando nos quieren enterrar, aún podemos florecer. No sé lo que te hayan quitado. No sé qué parte de vos fue traicionada. Pero sí sé esto. Si respirás, podés recuperar lo que te pertenece. Tal vez no en objetos, pero sí en dignidad. Porque no hay herida más poderosa que la que se convierte en cicatriz de lucha. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer con tu historia? Mi nombre es Dalva. Y si esta historia te tocó, te pido que le des like, la compartas con alguien que necesite escuchar esto, y te suscribas para no perder los próximos relatos reales que, como este,
Sacuden, despiertan y transforman.